Gabriel, contame. Está la CNRT trabajando en ese punto. La CNRT es la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, que emitió un comunicado hoy a la mañana. Lo dijo después también el secretario de Transporte, Franco Mojeta, de que están auditando en las cabeceras a ver cuáles son las líneas de transporte de colectivos que están funcionando y cuáles no, y que le van a poner sanciones a aquellas empresas que no estén funcionando. Lo que dicen claramente en este comunicado que tenemos para compartir es que la responsabilidad de que se muevan los colectivos es de las empresas. Las empresas tienen la obligación de cumplir con los recorridos y frecuencias autorizadas por las autoridades para garantizar el transporte a los usuarios. Es lo que dice el gobierno a través de la CNRT, en este momento, que es una comisión que está bajo la órbita de la Secretaría de Transporte, sí, que está bajo la órbita del Ministerio de Economía hoy, después de haberse disuelto el Ministerio de Infraestructura. Claramente en una situación que es distinta a otras que veníamos viendo, donde el gobierno generalmente apuntaba al sector sindical. En esta discusión en particular, el gobierno está poniendo la mirada también con mucha fuerza en lo que es el sector empresarial. A ver, está Diego Cabot con nosotros, que ustedes saben tiene mucha información sobre esto mientras vemos lo que pasa en la calle. Desolada la calle porque está sin nadie, gente que se ha movido por tren, como le pasó a esta chica que encontramos llorando en un banco. Diego, ¿son las empresas las responsables, como dice Mojeta, como dice Economía? Sí y no. Sí y no. Me parece, digamos, los últimos que deberían hablar, a mi modo de ver, es la CNRT. Un organismo despreciable desde el punto de vista del usuario, ¿no? ¿Por qué te lo digo? Porque cualquiera de los que andamos en transporte público sabemos que el problema de hoy es hoy, pero el transporte tiene problemas de hace 20 años y estuvieron calladitos, absolutamente callados. Hay poca frecuencia, tomarte un colectivo a la noche es prácticamente una aventura hoy, ¿no? Entonces digo, a la hora de hablar, algunos se debieran callar. La CNRT es el primero que debería callarse y no hablar directamente. Y ojalá Sturzenegger se acuerde de ellos en algún que otro decreto que venga. Hay una frase que dijo Mojeta hoy, que lo vengo escuchando y que quiero hablar con él, que es: no podemos despedir trabajadores, pero podemos despedir empresas. Bueno, ¿qué sucede? ¿Qué sucede en el mundo del transporte? El mundo del transporte es un sector regulado. Hace 20 años, 22 en realidad, desde 2002, ¿te acordás del famoso decreto de Duhalde? La Argentina no necesitaba subsidios. Desde ese momento empezó a necesitar subsidios, hasta el extremo que cuando se fue el kirchnerismo, ahora, la ecuación era 93 pesos de cada 100 que necesita el sistema para recaudar, los ponía el Estado y 7 la tarifa, ¿no? Esa ecuación tampoco se sostiene. Durante todo este tiempo, convengamos que todos convivimos un poco con cierta, te diría, con cierto ojo complaciente sobre el esquema, ¿no? Porque los usuarios pagamos muy poco durante muchos años. Los gremios perdieron digamos, el músculo sindical, porque lo único que hacían era negociar con el secretario de Transporte un poco más de subsidio. El secretario de Transporte toda la vida lo que hacía era poner plata, total se imprimía, total venía, digamos, por otro lado. Con lo cual, digamos, lo que tenés ahora es el colapso de un sistema. Entonces, ¿dónde están los culpables? Están en todos lados, porque a las empresas también les interesó durante muchos años un esquema de transporte con el que muchos, no digo todos, pero muchos hicieron millonarios. Un esquema ahí está de la cuestión. Transporte, claro. está especialmente, el secretario de Transporte está como especialmente enojado con los empresarios por esto, porque ellos están pidiendo más subsidios, porque descubrieron que no había colectivos que decían que había, porque recibían subsidios, esto lo has investigado vos, recibían subsidios por colectivos que no estaban en funcionamiento. Mojeta yo lo conozco, es un hombre de muy pocas palabras, viene de Córdoba, obviamente esto tiene otra entidad de lo que él manejaba y tiene razón en algunas cosas. No en todas, esto, por ejemplo, pero tiene razón en que, por ejemplo, las empresas de transportes durante mucho tiempo fueron muy complacientes con el esquema de subsidios, ¿no? Entonces ahora, claro, obviamente que cuando no aparecen los subsidios, nadie tiene músculo para hacer nada distinto a pedirle más plata a alguien. Si no aparecen los subsidios, te voy a dar una mala noticia. A ver. La única forma de que esto se solucione es con más tarifas. No hay manera, porque no hay cantidad de personas, no hay cantidad de billeteras disponibles para este tema. O está los empresarios que te dicen, yo tengo que poner tantos colectivos y no puedo, los costos son estos.
El gobierno dice, no hay plata, dice Milei, desde entonces, digamos, bajaron los subsidios, y la otra que queda es la billetera del usuario, no hay mucho otro, no hay otra cosa que hacer. Sí, por eso el te digo problema es que esa billetera se resintió en 200% absolutamente, en el absolutamente, meses. ya está, digamos, tironeada por una cantidad de aumentos. No, y la del transporte mismo, o sea, que lo aumentaste en el último periodo, o sea, de 50 a 270, o sea, sin duda, ya le por diste, eso te digo, ya le diste está un sacudón. tironeada, por eso te digo, está tironeada por servicios, obviamente por lo que pasó en el transporte. Para que tengas idea, este esquema de hoy del transporte, remunera más o menos el 30% del total del sistema. Ahora, dicho esto, te digo, ¿de qué sistema remunera? De un sistema absolutamente anacrónico, que nunca controló la CNRT, por lo tanto, por eso te digo la CNRT, ojalá algún día Sturzenegger se acuerde de ellos, por un sistema que no da respuestas, ¿no? No da respuestas. Por ejemplo, te doy un ejemplo. La Argentina ha cambiado sus formas de movilidad, las provincias han cambiado, la ciudad de Buenos Aires ni hablar y en la zona metropolitana, o sea, se vació el microcentro y la ciudad se fue para otro lado. Bueno, ninguna línea colectiva cambió su recorrido. Todo sigue igual. Y eso es culpa de la CNRT. Por supuesto, quiero sumar a Cristian Boutier, que está acá con nosotros, lo estamos esperando un montón, porque es analista político y debe estar, yo no sé, pero imagino que debe estar bastante sorprendido, porque lo recibo con este conflicto, con un cordobés en transporte, vos que sos cordobés, y tenés que analizar políticamente esto, y te voy a sumar algo más, ahora lo dirá Nacho. Tengo entendido que no llegaron los gremialistas a la reunión de las 12:30. 12:30 una reunión, estamos ahí 12:30, hablamos y les mostramos lo que decían los representantes de los colectivos. ¿Está Nacho ahí? No llegaron los gremialistas y todavía no empezó la reunión. A ver si Nacho me lo puede confirmar, porque bueno, esto también habla de toda una postura, ¿no? No hay una actitud realmente conciliadora si es que no llegaron aún una hora después, Nacho. María Laura, bueno, le pasamos a la producción una foto de cómo está la mesa en estos momentos. A ver. La mesa donde se debería de negociar cómo va a estar la cuestión de los colectivos en el día de mañana. Lo único que hay en la mesa, María Laura, son vasos de café esperando a los participantes de la reunión. El único que está dentro de la Secretaría en estos momentos es Fusaro, a quien vimos entrar más temprano. Compartíamos el testimonio que dio ante los medios aquí no hay en la nadie, puerta, nadie más que él. Pero no hay nadie, solo él. Se ve que los mismos empresarios o los mismos gremialistas intentaron tomarse algún colectivo que no salía, porque la verdad que aquí no ha llegado nadie, María Laura. Pensábamos que quizás podrían haber ingresado por la esquina, que tiene otro ingreso aquí la Secretaría, pero no. Nos confirma el propio Fusaro, que está dentro de la oficina, que está solo él, seguramente está el mediador del Gobierno Nacional, pero aún los gremios no han llegado, María Laura. Así que es que son 13:30, ya va una hora de atraso, María Laura. Una hora de atraso, nadie llegó, seguramente vos los vas a recibir. Ahí lo que están viendo, a ver si la abrimos, es la foto de la mesa totalmente vacía con algunos vasitos, Diego. Y hasta ahora, ¿qué conocemos? Vamos a resumir. Se supone que se reúnen acá. Sí. Se supone que se reúnen solos porque no hay un arbitraje. La Secretaría de Trabajo simplemente deja el espacio. Hay un funcionario de menor rango, digamos, no claro, es una autoridad, exactamente. Pero puede después salir y decir, decretemos conciliación obligatoria, por ejemplo. Y hasta ahora, lo único que sabemos de parte del gobierno, además de que va a estar como una especie de árbitro, es que el secretario de Transporte amenaza con sanciones a las empresas. Estamos pendientes de vos, Nacho, tenemos prioridad porque estábamos siguiendo una reunión que no está pasando. No está sucediendo. Cristian, ¿qué estás viendo en todo esto? La verdad que no, María Laura, la estamos esperando todos. Bueno, antes que nada, ¿cómo están? La verdad que sorprendido porque veo que una de las partes no está muy interesada. O a lo mejor hay que entender también los puntos de partida de cada uno. Yo creo que el gobierno está entendiendo después de 100 días lo que es gobernar. Lo que es empezar a entender el rol del Estado, porque hasta hace 100 días el Estado se regulaba solo. El mercado se regulaba solo. Y ya ahora vemos que con las obras sociales hay que tener cierta participación o por lo menos condicionar algunas cuestiones. Lo estamos viendo ahora con respecto al transporte. O sea, el Estado tiene un rol. También vemos que algunas veces, algunas presentaciones o conclusiones rozan ciertas discusiones bizantinas. Digo, plantear un boleto de 1.200, que es lógico en el marco del esquema, pero con salarios absolutamente atrasados, llega a ser una discusión bizantina y no entender cuál es el foco del problema. ¿El foco es el salario?
El foco básicamente es transversal, como bien planteaba. Ya sé que es transversal, pero digamos, si estás en una coyuntura, tenés que tomar una decisión. Es que el salario debería sincerarse también. Está Damián Dipache ahí, a ver si me podés sumar data del salario de la cuestión que nos está quitando ahora toda la movilidad del AMBA. Mirá, si vos agarrás esta sube... Ay, me encanta porque viene con todos los... No, pero si vos agarrás esta sube en serio... Agarremos esta sube. La pasás... A ver, ¿se ve bien? La pasás por el transporte. Sí. Va a estar pagando apenas menos de un cuarto de lo que vale el boleto. Sí. En el AMBA. Sí. Solamente aquel que nos esté viendo en Bariloche va a pagar casi la totalidad de la SUBE y le va a faltar todavía un 20%. ¿Por qué? Porque lo que bien decía Cristian, vale 1.200 y va a estar pagando 980 pesos en Bariloche. ¿Qué quiere decir? Que las puntas están muy distantes. Ahora, el transportista no cobra solamente los 2.70 de aquel que se está tomando el bondi o cuando se puede tomar el bondi. El transportista cobra 6.40. ¿Quién pone la diferencia? Subsidios nacionales. Porque el promedio del boleto, porque algunos pagan más, no es 2.70, es mayor. El resto lo ponen subsidios nacionales. ¿Quién va a poner la diferencia de 6.40 a 1.200? Eso es lo que te dicen los transportistas. Argentina tiene un problema de puja distributiva muy fuerte, donde todos se quieren llevar el poco ingreso que hay. Porque en una economía que crece no se puede distribuir un ingreso que no se produjo previamente. Te hago una pregunta, los subsidios continúan, ¿verdad? Los subsidios continúan. O sea que esto No hay... lo está pagando los subsidios. Obviamente, la parte que... O sea, ¿pero qué te dice el transportista? Necesito más. Ahora, lo que decía Diego es muy interesante. Porque en algún momento esta SUBE se pagó completa. Por subsidios. ¿Y dónde están las nuevas flotas de los transportistas? ¿Y dónde está la nueva inversión? ¿Y dónde está la mayor cantidad de periodicidad de transporte en la calle? Porque este boleto lo pagamos en algún momento todo con subsidio. Esperá, esto significa, lo sumo a Diego, esto significa entonces, según lo que vos decías, Diego, es que todo lo que recibieron los transportistas no lo invirtieron. Cuando podían recibir todo lo que le querían, el subsidio que sostenía el precio del boleto, no lo invirtieron. Y acabás de dar un dato impresionante, que es que deberían hasta reprogramarse recorridos, ¿verdad? Bueno, ahí está la enorme discusión que hay, porque el precio del boleto, ¿no? Ese es el punto donde empieza gran parte de, si querés, de esta enorme disputa. ¿Cuánto sale el boleto? Bueno, los transportistas, ¿qué te dicen? Pará, porque el gobierno no me reconoce una cantidad de costos, ¿no? Dice el AGA, por ejemplo, te doy un ejemplo. Sí. Yo no me vine con una rueda sí. como Damián, que se vino con la tarjeta, pero yo podría tener una rueda de colectivos acá, ponele, ¿no? Y asomarme acá por el medio y decir, esta rueda, dicen los transportistas, que sale 1.000. Y el gobierno reconoce, por decirte algo, 750, ¿no? Entonces yo todos los meses me voy descapitalizando en un cuarto de rueda. En 4 meses perdí una rueda por colectivo. Eso es lo que dicen los transportistas. Y parte de razón tienen. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en realidad, como todo lo que ha sucedido en este tiempo, muchos de los grandes contratos, de los grandes acuerdos, se van desactualizando. Vos acordás hoy un precio, nos pasa con los sueldos, ¿no? Acordás hoy un precio, un honorario, y a fin de mes ya vale menos, y en 2 meses vale menos. Entonces, la inflación ha hecho estragos en este esquema de subsidios, que antes más o menos tenía costeado cuánto salía a mover un colectivo por kilómetro. Más o menos, para que tengas idea, el gran indicador en este punto es la cantidad de pesos que se necesitan para correr un colectivo 1 kilómetro. Y ahí adentro está todo, sí, ¿no? Desde sí. el sueldo del chofer hasta las ruedas, pasando por todos los servicios que consume, la amortización de un colectivo y la eventual, digamos, actualización de la unidad en una determinada cantidad de años. Entonces, ¿qué ha pasado en este tiempo? Con connivencia de los empresarios, pero puntualmente por lo que los gobiernos han hecho. El de Alberto Fernández mucho, el de Macri, pero hace años que se arrastra. Y bueno, la inversión, pateala. Yo te doy guita para que remunere tu gasto, para que puedas pagar el gasoil y para que pagues los sueldos. Pero no me alcanza para la unidad. Y bueno, pateala. ¿Eso qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Que cuando vos mirás los indicadores del parque automotor, de la antigüedad del parque automotor, esté absolutamente
envejecido. ¿Por qué? Deteriorado todo, claro. Entonces, vos lo que encontrás es que en todos lados hay razones. Mogetta obviamente que tiene razón, ¿no? Porque dice, estos tipos estuvieron 20 años con un esquema y ahora se queja lo que hay que arreglar en 3 meses. Básicamente lo mismo que dice Caputo de los laboratorios, ¿no? Estuvieron callados muchos años y ahora quieren aumentar todo junto. Bueno, es lo mismo. Ahora, el esquema del subsidio de transporte quebró. Es un esquema inviable y el sistema de transporte, no solamente el subsidio, también. ¿Por qué? Porque, para que tengas idea, las líneas de colectivos que funcionan hoy en el AMBA se diseñaron hace 60, 70 años, donde había otra ciudad, otras necesidades, otro todo, por decirlo de una manera, ¿no? Y así siguen. Vos hoy te parás en la zona norte de la ciudad de Buenos Aires, donde ha habido una gran movilidad de empresas, de personas y demás, y no tenés colectivo, tenés uno que pasa, a veces 2, pero tenés uno. Y hace 20 años que se viene yendo, por así decirlo, el centro hacia otro lugar más periférico. Y sigue todo igual. Ahora, es muy complicado de resolver lo que estás describiendo. Como bien decís, esto es transversal. Y me quedo pensando en esta chica que recién hablaba y en todos los testimonios que estamos escuchando de la gente, en algunos casos angustiada. De ella me marcó muy fuertemente, no angustiada, no, enojada, porque claro, lo que esperan es que el gobierno lo resuelva. Y la solución, la única viable en el mediano plazo, es que es lo que vienen reclamando también las empresas, y que es lo que el gobierno también venía diciendo, es que el esquema de subsidios cambie. Que dejen de ser las empresas las que reciban el subsidio, y sino que sea la persona la que reciba el subsidio. Entonces, si vos sos un jubilado, lo podés tener con tu tarjeta SUBE, ahora se va a ampliar a otro tipo de tarjetas, pero podés mantener la SUBE para por ejemplo, el esquema de subsidios. Con la SUBE tener, de hecho ya lo tienen los jubilados, ir a personas con ingresos bajos, en este caso la señora dijo 230.000 pesos cobra por mes. Bueno, gente que cobra menos de la canasta básica o menos del salario mínimo, o está a 2 salarios mínimos, 3 salarios, poner el número que quieras, podés tener esa posibilidad. Que el subsidio, decís, vaya a la gente, no sí, a y la no que empresa. si vos o yo nos tomamos el colectivo, todos... Ella misma que paga la hora, la tarifa más cara, te está subsidiando a vos o a mí el colectivo. Exacto, María Laura, esa es la solución. Claramente es la solución esta de que el subsidio cambie, ¿no? Pase de como se dice, el subsidio a la oferta, que son quienes ofrecen los colectiveros, básicamente los dueños colectivos, y se pose en la demanda, que es quien demanda el usuario. Esto debería ser a la brevedad, digo, porque... Bueno, pero ¿qué sucede? Fíjate lo que dice Nacho, que está en la puerta de la reunión. Todavía no están los sindicalistas, no le parece que vayan a acordar. Esto puede sostenerse en el tiempo también, la medida. No. Esta es una solución, como bien decía Gabriel, a mediano plazo. Es muy difícil hacerlo a corto. Para esto no tenés un camino tecnológico, si querés, ¿no? De sistema. Algo ya se empezó a hacer con la nominalidad de la SUBE, ¿no? Esto tiene una razón, que es, bueno, yo voy a subsidiar a esta persona. El transporte, para que ustedes tengan idea, se subsidia en todo el mundo. El punto es que, Mogetta te lo dice, ¿no? Yo no le puedo subsidiar el transporte a empresas multinacionales, ¿no? Que lo paguen ellos. En muchos lugares del mundo, las propias empresas, de hecho en París sucede con el metro, sí. Las empresas ponen todos los meses una cantidad de plata a la compañía, en este caso, para que, bueno, en una suerte así como de aporte por todos los empleados que esa compañía le traslada al mes, ¿no? Estamos muy lejos de esos mundos, ¿no, Cristian? O sea, y hay que resolver la cuestión de inminente para que la gente no atraviese lo que está atravesando y no se enoje. No, totalmente. Bueno, y el tema del enojo, que como bien planteabas, y es lo que nos compete a nosotros, que el estudio de la opinión pública, ahí te permite identificar, bueno, la proyección de paciencia, principalmente en el votante duro, en el votante blando y en el no votante de Milei. ¿Por qué desclasificamos así? Porque el votante duro es el 30% del espacio y las generales, ¿no? En términos nacionales. Es el votante duro de Milei, que ya conocía lo que proponía Milei, que fidelizó su posicionamiento y quería un cambio disruptivo.
E incluso ciertas acciones del gobierno que a veces otros medios o otros dirigentes lo toman como negativo, llámese los despidos en el Estado, Sí. fideliza ese segmento. O sea, querían eso. O sea, el 30%, El 30% duro, y lo vota las PASO y en la general. ¿Le parece bien todo lo que decide Milei? Todo o en la gran mayoría de La las gran cosas. mayoría, Por correcto. lo menos lo que a otros sectores les parece que sería negativo y que lo muestran así, en este caso lo está filizando, porque lo tenemos medido. Cuando desglosamos el votante de Milei de las elecciones generales, el votante de Milei, de Bullrich o el resto de los dirigentes, vemos de que, por ejemplo, el desfinanciamiento del Inca, el cierre de los medios públicos, el despido o el achicamiento del Estado, lo apoyan y lo apoyan fuertemente. Entonces, eso no genera un debilitamiento en el núcleo duro. Ahora, tenemos el votante blando. ¿Qué es el votante blando? El 26% que se anexó en el balotaje. Que en realidad votó en contra del Frente de Todos, no a favor de Milei. Quería un cambio porque el gobierno tenía mala imagen y porque es necesario para ese segmento hacer un cambio. Muchos votantes de Bullrich, votantes de Schiaretti, querían un cambio y se adornaron a la figura de Milei. Ahora, ¿cuánto es la paciencia de ese segmento? Porque ahí creo que empezamos a desmenuzar este mensaje, como bien planteó esta mujer, de, a ver, ¿hasta cuándo tengo que aguantar? ¿Hasta cuándo yo tengo que ceder? Porque claramente compró, supongamos, no lo sabemos, pero compró el mensaje de Milei, pero para querer cambiar el gobierno anterior que ya venía haciendo mal las cosas. Y después tenés el no votante, que todos los días encuentra excusas para consolidar su posicionamiento anti-Milei. En contra, claro. Ahora, y quienes dijeron apoyo porque no quiero lo que pasó, porque no quiero, porque creo que tiene que haber un cambio, no es que me guste la Libertad Avanza, pero no quiero que gane Unión por la Patria. Eso que vos considerás que es el 26% que se sumó en la segunda vuelta, ¿qué paciencia tiene en relación a estas cuestiones? ¿Qué espera del gobierno de Milei? ¿Qué cosas no le gustan y qué cosas sí aprueba o apoya? Bueno, a ver, hay un factor esperanza. Nosotros, por ejemplo, tenemos en provincias como Córdoba, Milei mantiene una imagen positiva arriba del 60%, lo mismo en Mendoza, y son provincias que le dieron un caudal electoral fuerte. Sí, claro, por supuesto. A donde no preocupa esto. A donde no preocupa esto porque ya el boleto está a 700 pesos. Exacto. Entonces, pero en es otra relación historia. a este 26, digo, ¿no? Bueno, ese 26, nosotros consideramos que junio, generalmente, cuando inicia el segundo semestre, empezamos a ver las bisagras de los gobiernos, donde ya el discurso de la pesada herencia, el recuerdo fresco del gobierno anterior, de lo negativo del gobierno anterior, se empieza a diluir y se empiezan a auditar las decisiones propias del gobierno. Recordemos un dato, en 2020... Para esta fecha, está bien, pandemia de por medio, Alberto Fernández rozaba los 70 puntos de imagen positiva en todo el país. Pero estábamos en pandemia. En pandemia, pero un presidente que había arrancado con una imagen positiva arriba del 50. Sí. Que por pandemia, por las cuestiones que en ese momento Argentina no sentía el cimbronazo. Es importante lo que estás diciendo. Vos decís, incluso los que no lo votaron, cuando empieza un gobierno hay un apoyo general. Hay un factor esperanza de saber, bueno, a ver si hace bien las cosas. La pandemia hizo en ese momento que la imagen de Alberto se fuera para arriba. Y después acciones propias del gobierno generaron un desgaste y obviamente una caída estrepitosa después de la foto del Olivo Gate. Ahora, lo importante de esto es entender de que Milei arrancó con el 55% de imagen positiva a su gobierno y después de 100 días está cerca de los 50%. O sea, no ha caído estrepitosamente, que eso es un dato, y después de las medidas, de los ajustes y de un montón de cuestiones, no ha caído estrepitosamente, pero la tendencia es negativa. No hay un rebote de la positiva. Y para cerrar, nosotros, y la coincidencia de las cosas, teníamos programado para esta semana hacer una medición en el conurbano, un ranking intendente del conurbano, que a la vez medimos la imagen de Milei en los 24 municipios más importantes del conurbano. Lo que estoy yo viendo el tracking, porque estoy viendo los resultados, no son positivos. No son positivos, está afectando. Está afectando, entonces, digo, por eso empezamos a observar... Cuando vos haces ese muestreo, lo haces en general. No, son 24 encuestas simultáneas. Ahí está. Una por cada municipio. Lo entiendo, pero digo, después podés discriminar seguramente a quién votó cada uno, ¿no? Sí, aparte hago una lectura de la tercera sección, la primera sección. Digo, la zona norte tiene una filosofía... ¿Y qué pasa cuando vos decís no son positivas las respuestas que me están dando ahora, en esta semana, en el conurbano? No estoy viendo un rebote hacia la positiva. Veo la misma tendencia negativa profundizada, porque en el análisis nacional de quiénes votaron y quiénes no Milei, en el conurbano fueron más los que no lo votaron. Sí, lo claro, por eso. Entonces, digo, se puede estar gestando un caldo de cultivo que muchas veces no se ¿Cuál es el enojo? ¿Podés decirlo? ¿Podés adelantarlo? ¿Cuál es el enojo mayor de todo lo que...? No, a ver, la inflación sigue siendo la principal problemática.
Ahora, que después se empieza a generar un agotamiento producto de que la asfixia financiera de cada uno, de que, no sé, la hoja de ruta no está clara, de que no hay una luz al final del túnel, de que la paciencia empieza a agotarse. Y a todo esto, el que no lo votó a Milei tiene muchísimas razones en este momento para decir por qué no lo voté. Y está funcionando como agente multiplicador, picándole el oído al que lo votó como votante blando. En contra del gobierno anterior. Diciendo que no estábamos tan mal. Digo, está en una situación muy complicada. Y ese 26, que es pendular, que no estaba fidelizado en ninguno de los dos extremos, es quien termina inclinando la balanza hacia el apoyo hacia Eso pasa todas las veces en la Argentina. Hay un porcentaje, podemos decir, más lábil, sin querer calificarlo, pero para que se entienda que es más vulnerable y que no es que hay un voto cantado y que vota o a Unión por la Patria o a la Libertad Avanza o en su momento a quien sea, digamos, pero de un partido o de otro, sino que ve o siente lo que le parece que es mejor en esa Totalmente. Mira, la elección del año pasado, el marco de la batalla era muy transparente. Un 30% fidelizado con la figura de Milei, lo había votado en las fases generales, un 30-35 que estaba en contra y que quería, bueno, consideraba el gobierno de Alberto Fernández y última la candidatura de Massa el mal menor, y el tercio del centro pendular que definió cambiar porque tenía toda la razón en un gobierno con el 70% de imagen negativa. O sea, no es que el gobierno estaba loco, un día la gente se levantó un día y dijo, la verdad quiero cambiar porque quiero cambiar. No, tenía sus razones para cambiar. Ahora, ese segmento posiblemente tenga menos paciencia que el otro 30. Yo te preguntaba qué temas, porque claro que la inflación siempre está por arriba de todo, pero te lo preguntaba a ver si se podrá hilar más fino. ¿Tiene que ver con que los salarios no estén actualizados? ¿Tiene que ver con que esperaban otro tipo de señales? ¿Cuáles son las cosas que le hace ruido a la gente que ahora siente ruido? Bueno, es que lo que pasa es que eso empieza a desmenuzarse de a poco. Nosotros hicimos, por ejemplo, una medición el mes pasado, donde justamente preguntamos estas cuestiones para desglosar por votante el financiamiento del Estado, el cierre de algunos organismos. La única bala que le entró a Milei fue justamente el aumento de sueldos, donde estaba su firma. El aumento de sueldo del presidente. Del presidente y los funcionarios. ¿Eso le pegó? Eso le pegó, porque cuando lo medimos, primero que había una gran parte de la sociedad que estaba informada del tema y había más gente que no le creyó a Milei su justificación de la que le creyó, incluso entre sus votantes. ¿Cómo sería entonces? Que a Milei que dijo que nada que ver, que él no fue. Que dijo que era un decreto de Cristina, que no sabía. Si estaba tu firma, te pegó. Y ahí es donde vemos de que si el conflicto o la situación lo implica a Milei directamente, que lo podemos traer si queremos a los Olivos Gay. Estaba Alberto, que nos había encerrado. Estaba en esa foto. No estaba de último un funcionario, que bueno, de última esas balas pasan por el costado. No estaba el presidente y ahí empezó la caída brutal. O sea que la gente ahí empezó a Milei con la firma en la que él se autoaumenta el sueldo. Exacto. En el marco de un ajuste y un esfuerzo que le está pidiendo a los argentinos que acompañan en pos de esa esperanza de decir estamos mal pero vamos bien. Claro, es el como segmento que lo votó, del 56%. Del segmento que lo votó. Estamos hablando del segmento que lo votó, que identifica algo que no le gusta en ese caso, ¿no? Claro, que dice, a ver, vamos en el mismo camino, vemos un achicamiento del Estado, hacemos un esfuerzo, no sé hasta cuánto dura, porque vuelve lo mismo, el núcleo duro te puede aguantar más, el segmento blando, el votante blando, te aguanta capaz un poquito menos, pero cuando ve que el presidente genera una contradicción con lo que promueve, con lo que él pregona, y ahí es donde hacen ruidos, y yo digo, el gobierno no tiene mucho margen para ese tipo de errores no forzados. Forzados o no forzados, no tiene margen. ¿Sabés qué? Quiero pedirles a los chicos la placa otra vez que dice lo que los colectiveros sí están ganando o van a ganar a fines de abril.